Vamos a considerar la formación de imágenes en el espejo plano. Para empezar, comenzaremos con el ejemplo más sencillo, que sería la imagen de un objeto puntual. En este caso tenemos el espejo. La parte espejada es solamente esta línea, la parte sombreada significa que es parte espejada y que es un espejo plano, donde hemos situado el objeto pues, a una cierta distancia. Hemos dibujado un eje de simetría que nosotros llamaremos eje óptico, que separa en dos simetrías o dos partes iguales la parte de arriba y la parte de abajo. Y en óptica siempre consideraremos la mayoría de los casos sistemas simétricos. Aquí tenemos situado el objeto. Y resulta que el espejo actúa por reflexión. El objeto emite rayos de luz, rayos en trayectoria rectilínea, según la primera ley de la óptica geométrica. El rayo llega al espejo y se refleja cumpliendo escrupulosamente la ley de la reflexión. Se envía otro rayo y también se refleja. Se pueden enviar muchos rayos, dibujamos dos, con dos ya hay bastante, y entonces a la salida estos rayos cada vez se separan más, pero sus prolongaciones se cortan en un solo punto. Entonces la prolongación de la salida del primer rayo y la prolongación de la salida del segundo rayo se cortan en un punto, y este punto es el punto imagen. Esto pasaría para todos tipos de rayos. Si yo dibujara un rayo por aquí, a la salida la prolongación también vendría por aquí. Cualquier rayo que dibujara y que saliera de O, a la salida la prolongación siempre pasaría por O'. Entonces todos los rayos que salen de O, todos, después de reflejarse, las prolongaciones de los rayos se cortan en O'. Cuando se cortan los rayos o se cortan sus prolongaciones, el punto donde se encuentran, este es el punto imagen. Y el punto imagen se representa igual que el punto objeto, pero con una prima. En este caso, como los rayos salen del punto objeto, salen realmente del punto objeto, se dice que el objeto es real. Y como los rayos que convergen en la imagen son las prolongaciones y no son los rayos ellos mismos, se dice que la imagen es virtual. ¿Y qué pasa con los espejos y con las imágenes? Pues lo que pasa es que la distancia del espejo al objeto se llama S minúscula, la distancia del espejo a la imagen se llama S' minúscula, y estas distancias son iguales. Aquí tenemos otro caso que podemos representar lo anterior de la manera siguiente. Este y este son imágenes simétricas y el espejo actúa como eje de simetría. Pues entonces se dibuja el objeto. Se dibuja una perpendicular. Esto significa que esta recta y el espejo son perpendiculares. Y se toma esta distancia y se toma esta distancia justo al otro lado. Esta distancia y esta son iguales y cambiadas de signo, y entonces a la misma distancia justo al otro lado es donde se dibuja la imagen. Esto es una manera de dibujar la imagen. En vez de dibujar rayos y buscar prolongaciones, buscar simetrías. Se coge dónde estará la imagen estará en el punto simétrico. Esto lo hemos hecho para objeto real y para imagen virtual. Vamos a considerar, aquí voy a poner lo que he dicho anteriormente, que las distancias son iguales excepto el signo, o que las distancias son iguales en valor absoluto. Consideremos ahora un objeto que sea virtual. En este caso, el objeto está detrás del espejo y recordemos que los rayos van de izquierda a derecha. Los rayos inciden y se reflejan en el espejo. Entonces, que el objeto sea virtual significa que los rayos lo apuntan y al llegar al espejo se reflejan. Aquí tenemos un rayo que apunta al objeto y se refleja. Aquí tenemos otro rayo que apunta al objeto y después de incidir en el espejo, en este punto, se refleja. Vemos que estos rayos y cualquiera otros que apuntaran al objeto se cortan en el mismo punto. Este punto es el punto imagen y estos rayos se cortan realmente, entonces esta imagen es real
y el objeto, como los rayos lo están apuntando y no salen de él, es un objeto virtual. Aquí tenemos que el objeto es virtual y que la imagen es real. Aquí tenemos la distancia al objeto, que es S, minúscula, y la distancia a la imagen S', y que es simétrica. Si lo hacemos teniendo en cuenta las condiciones de simetría, que el espejo es como un eje de simetría, pues a la misma distancia de objeto y de imagen dibujamos la imagen y aquí la tenemos. El dibujito este significa que la recta que une objeto e imagen es perpendicular siempre al espejo. Y aquí tenemos las condiciones de que siempre, en todos los casos, la distancia esta y esta son iguales en modo absoluto con los signos cambiados. Vamos a mirar la formación de la imagen en un objeto extenso. En el caso de la formación de la imagen en un objeto extenso, pues en vez de dibujar un punto, este objeto está formado por un conjunto de puntos. ¿Cuántos puntos? Infinitos. Y la altura se representa por la letra I. Entonces, ¿cómo se formará la imagen? Pues la imagen se formará teniendo en cuenta el criterio de simetría. Dibujo una perpendicular al espejo y a la misma distancia dibujo esta distancia y estas son iguales, a la misma distancia busco la imagen. A las propiedades es de que la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales y que las posiciones son como vector cambian de signo y como distancias son iguales. Aquí las tenemos. Esta pincha para la derecha y pincha para la izquierda, por esto les tenemos que poner un signo negativo o que esta en valor absoluto significa que esta distancia y esta distancia son iguales. Y aquí tenemos el dibujo de un rayo de luz. Pues un rayo cualquiera de luz, este rayo viene por aquí, se refleja y sale, pero como sale de la punta, pues apunta a la punta de la imagen. Y esto significa que la imagen es virtual. Aquí tenemos otro rayo que sale de aquí, pues se refleja y la prolongación apunta. Todos los rayos que salen de aquí, he dibujado dos, pero todos los rayos que a la salida se abren, pero sus prolongaciones se cortan virtualmente. Todos los rayos que salen de aquí se cortan virtualmente en este punto imagen. El punto objeto es la punta de la flecha, el punto imagen es la punta de la flecha. Vamos a ver diferentes casos. Aquí tenemos un objeto, el espejo y la imagen y hemos dibujado unos cuantos rayos. Este rayo que es perpendicular, el rayo que va incide con 0, vuelve con 0, este rayo que viene por aquí sale, este rayo tal. Los rayos que salen de abajo se cortan abajo en la imagen, los rayos que salen arriba se cortan arriba. Si aquí dibujara más rayos que salen por arriba, todos se cortarían aquí virtualmente. Si aquí dibujara más rayos que salgan de aquí, todos se cortarían por aquí virtualmente. Aquí tengo otro caso dibujado una letra que no es simétrica, la F. Entonces esto sería la simetría especular, que se llama. Aquí tenemos las distancias son iguales y cambiadas de signo, más trayectorias de rayos, parecida a esta. Y aquí tenemos las ecuaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de que la imagen se forma justo al otro lado y este rayo de luz envía luz, este rayo de luz que sale de la nariz, pues se refleja y me llega al ojo como si la nariz estuviera aquí abajo. Esto es el sistema de la visión de la imagen, que lo veremos más adelante. De estos dibujos y de lo que hemos dicho anteriormente es que la imagen formada presenta simetría respecto al plano del espejo, o sea, este es un eje de simetría y lo que hay aquí es simétrico respecto de aquí y ese tipo de simetría se ha llamado siempre simetría especular. Aquí tenemos la simetría, se puede producir en espejos. Los espejos acostumbran a ser siempre superficies metálicas, pero también se puede producir un espejo en la superficie del agua. Y aquí tienes el famoso cuadro de Narcissus de Caravaggio, donde se quería tanto que intentó besarse y se ahogó en el agua, ¿no? Eso es lo que dice el mito de Narciso. Pero aquí lo que tenemos es la reflexión especular. El espejo está aquí, esto es la superficie especular, que es el agua, y aquí tenemos el objeto y aquí se puede ver su imagen.
Las imágenes de los espejos presentan un cambio de paridad, lo que significa que si nosotros cambia derecha por izquierda. Si levantamos la mano derecha, el que está al otro lado del espejo levanta la mano izquierda. Si nos peinamos con la mano derecha, el que está al otro lado del espejo se peina con la mano izquierda. Vamos a hacer un inciso sobre el espejo doméstico. El espejo que hemos estudiado hasta ahora es una superficie metálica donde el metal acostumbra a ser plata, puede ser plata, aluminio, es una capa muy fina de plata, y los espejos que tenemos en casa son superficies metálicas, que sería esto, que es de plata, pero con una superficie protectora delante, que es de vidrio. Y esto nos va bien porque pues, se puede limpiar el espejo y que de la otra manera, si el polvo estuviera encima de la plata, al pasarle un trapo, pues lo rayaríamos y podríamos quitar la plata. Y entonces, la reflexión buena es la que se produce en la capa del espejo, en la capa de la plata. Entonces, fijaros que si tú pones un objeto brillante, una vela, aquí hay un espejo que no se ve. Y esto es la imagen. Fijaros que aquí de la llama se ven varias imágenes. ¿Esto qué significa? Pues esto son diferentes reflexiones. Fijaros, esto significa que la superficie del vidrio refleja un poco. Todos hemos comprobado que si nos miramos en un vidrio transparente nos puede hacer de espejo en caso de un apuro, ¿no? La imagen es muy débil, pero refleja, o sea que el vidrio refleja. Sería una reflexión muy débil. Pero este rayo, aquí hay un cambio de medio, se refracta y llega aquí. Aquí, como está la parte más espejada, aquí se produce la reflexión más grande. Por esto se dibuja el rayo más gordo, llega aquí, se refracta y sale. Este sería el rayo más intenso. Entonces este rayo viene aquí, sale y también una parte se refleja. Esta parte viene aquí, pero esta parte ya ha perdido mucha luz, porque la luz que llega es esta. Aquí una parte, o la parte mayoritariamente se refleja, una parte pues continúa y va continuando, y entonces aquí se ven 1, 2, 3, 4 o hasta 5 reflexiones, aquí se han dibujado 3, pero hay una que es la más fuerte, que es la principal, que es la que se produce cuando se produce en la parte metálica, en la parte del espejo propiamente dicho, y no en la parte del vidrio. Por esto se llama el espejo doméstico. El espejo doméstico produce varias reflexiones. Nosotros lo que vemos siempre, a veces estas son tan débiles que no las vemos o no las tenemos en cuenta, y siempre se ve la reflexión más intensa, que es la que se produce en la parte especular, en la parte metálica de la superficie metálica del espejo. Entonces, para formar la imagen en un espejo plano, vuelvo a repetir, tenemos que tener en cuenta las condiciones de simetría, y para ello se traza una perpendicular y se busca la posición simétrica. Esta es la manera de buscar imágenes. Fíjate bien, si tienes este objeto, si quieres buscar la imagen, pues dibujas una perpendicular y detrás de esta perpendicular a la misma distancia encontrarás la imagen. En este caso, si tienes el espejo en esta dirección, pues buscas la perpendicular y encontrarás la imagen en esta dirección. En este caso, si el objeto es extenso, pues mira, buscas la perpendicular en este caso, esta distancia y esta son iguales, aquí tienes este punto, y buscas la perpendicular en el extremo, esta distancia y estas son iguales en este punto. Unes este con este y tendrás la imagen especular de esta para este espejo en concreto. Vamos a continuar formando imágenes. Fijaros en este caso, lo que he dicho antes, ahora lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, tengo un objeto y tengo un espejo. Quiero buscar la imagen. Condición de simetría. Tengo que dibujar la perpendicular. Pues aquí tengo dibujada la perpendicular. Esta recta forma 90 grados con esta. Y ahora cojo esta distancia y tiene que ser igual a esta. Y a la misma distancia, pues son S y S' que son iguales. Y a la misma distancia pongo la imagen. Y esto es la manera de formar la imagen en un espejo cuando está en cualquier dirección el espejo respecto del objeto. En este caso, pues ya sin hacer ningún dibujo, ya sé que esto estará situado justo aquí, simétricamente. Aquí se me tiene que formar la imagen. Pues ¿qué hago? Dibujo la imagen simétrica de la base. Las distancias son iguales y dibujo la imagen simétrica de la punta, y a esta distancia pues pongo la imagen especular.
¿Qué pasa en este caso de aquí? Pues en este caso de aquí tengo que dibujar una perpendicular a esta. Pues voy a dibujar una perpendicular. Estas son las distancias. Hago lo mismo con el extremo. Esta distancia y estas son iguales, como dice este esquema. Y ahora uno la punta con la punta y tendré la imagen especular. Continuamos. ¿Qué pasa en este caso? Pues de esta manera. ¿Y qué pasa en este caso? Fijaros, en este caso el objeto está delante y si ahora aquí yo quiero dibujar, tendría que dibujar esta línea. Y aquí me asalta la duda. ¿Puedo dibujar esta línea? ¿Se forma la imagen aquí? Lo cierto es que siempre que el objeto está delante del espejo, acordaros que vamos de izquierda a derecha, la luz viene de izquierda hacia la derecha, viene por aquí y se refleja. Pues siempre que el objeto está delante del espejo, siempre se forma la imagen. Puedo dibujar la perpendicular, pero entonces en este caso dibujo la perpendicular y la imagen estaría aquí. Entonces, ¿cómo lo puedo justificar esto? Esto se puede justificar de la siguiente manera. Pues yo dibujo un rayo y este rayo se refleja. Dibujo otro rayo que se refleja. Dibujo 3 rayos. En vez de podía dibujar muchos más. ¿Y qué pasa? La salida del primer rayo es esta, la salida del segundo rayo es esta, la salida del tercer rayo es esta. ¿Qué les pasa a estos rayos? A estos rayos les pasa que sus prolongaciones se cortan todos en el mismo punto de imagen. Esto significa que cuando el objeto se pone delante de un espejo, ya la perpendicular lo atraviese o no lo atraviese, siempre se forma la imagen. ¿Y qué condición? Pues las distancias de objeto-imagen son iguales y cambiadas de signo. Y finalmente vamos a formar la imagen en el caso que se muestra. Tenemos el objeto delante del espejo. El espejo actúa como eje de simetría, o sea que dibujamos, prolongamos el espejo y dibujamos su perpendicular y a la misma distancia formamos la imagen como siempre. Y para comprobar esto, en este caso vamos a dibujar los rayos que salen del objeto, que son el negro, el rojo y el verde, y sus prolongaciones se cortan en el punto imagen. Finalmente tendremos esta frase que resume todo lo que hemos dicho, que es cuando el objeto está situado delante del espejo, la imagen se formará siempre.